Buenas tardes, bienvenidos al programa Ciencias Cultura. Hoy tenemos la presencia de la doctora María Teresa Prats Andrade, quien es docente e investigadora del Departamento de Enfermería y Obstetricia de la División de Ciencias Naturales y Exactas. Ella nos dará su charla Corazón Universitario. Muy buenas tardes, doctora, bienvenida. Hola, muy buenas tardes, Manuel. Adelante con su charla, doctora, la escuchamos. Gusto estar a través de este medio con todos ustedes. Y el día de hoy, pues les voy a platicar un poco de lo que hemos trabajado este semestre pasado dentro de nuestra máxima casa de estudios, en donde les voy a hablar un poco del corazón universitario. De información referente a lo que he trabajado en estos últimos años en población guanajuatense. Y bueno, cuando hablamos de corazón universitario, no quiero referirme al corazón de los universitarios, donde nos apoyamos para consumir todas estas iniciativas de apoyo para cada estudiante, en donde compramos lo que nos venden en los mercaditos de nuestras divisiones o departamentos. Tampoco hablo de ese corazón universitario que se une para luchar contra injusticias o todas esas cuestiones sociales que nos afectan. Tampoco hablo del corazón universitario que a través de los grupos sociales hacen apoyo a poblaciones vulnerables como son nuestros perritos. Y aprovecho para felicitar y agradecer a Huellitas UG por toda la labor que hacen con estos pequeños seres vivos que son el reflejo de cómo hemos fallado como sociedad. El abandono de nuestros perros es un fallo de nosotros como sociedad para todos ellos. Y pues Huellitas UG está haciendo un gran trabajo. Pero este tema no habla sobre ese corazón universitario. Este tema habla sobre ese corazón que es un órgano que está colocado o está ubicado en nuestro tórax, que todos tenemos uno, aunque a veces decimos que no es cierto, todos tenemos un corazón. Y los universitarios más. Pero antes de entrar específicamente al corazón del universitario, pues unas pequeñas generalidades del corazón y por qué es tan hermoso ese órgano. El corazón pesa en promedio entre 200 y 400 gramos. Al día late en promedio 100,000 veces. El corazón jamás descansa, aunque sean días festivos, días... El corazón bombea en promedio 70 mililitros en cada latido y 5 litros por minuto. Tiene 4 cavidades y 4 válvulas. Sus principales funciones son hemodinámica, mecánica, eléctrica y endocrina. Y lo interesante es que el corazón lo acompaña una red vascular periférica que podría darle la vuelta al mundo 2 veces. Y entonces, pues vemos aquí esta parte de la dinámica, ¿no? Todo mundo tenemos siempre a alguien que nos acompañe y nos apoye. Pero, ¿qué pasa en el corazón específicamente? ¿Qué daña al corazón? ¿Qué lo enferma? ¿Por qué, siendo una maravilla este corazón, a veces no nos funciona de la mejor manera? Pues siempre va a haber o llevar a que el corazón se enferme, el corazón se dañe. Y existen modificables. Los no modificables son aquellos que yo no puedo cambiar, que es, pues, todos los propiedad, no fue una cuenta bancaria, simplemente me hereda todo esto adulta o en la adultez. En el que yo sea hombre o mujer de manera biológica me condiciona a tener ciertas afecciones específicas. Y bueno, la edad definitivamente, la edad entre más años tiene uno, más enferma. Ya no aguanto las mismas desveladas que antes y le digo, bienvenido al club, ¿no? Conforme uno va avanzando en la edad, el cuerpo humano va envejeciendo, ¿ok? Y entonces por ello, pues hay cosas que nos van a atacar y van a adherirse a nosotros de manera automática. Y eso conlleva algunas enfermedades.
Pero, ¿qué pasa con esos modificables? Bueno, para esos modificables, pues tenemos la hipertensión arterial, la hiperglucemia, la dislipidemia, la obesidad, y que son enfermedades no transmisibles, enfermedades crónicas, pero que esas enfermedades, antes de ser enfermedades, fueron una condicionante en el estilo de vida. ¿Qué me llevó a tener ahora la presión arterial alta? ¿Qué hice yo para que la glucosa esté elevada en mi cuerpo? ¿Qué estoy consumiendo yo para que los lípidos se eleven en mis torrentes sanguíneos? ¿Y qué no estoy haciendo yo, llamado ejercicio, que estoy condicionando a mi cuerpo a una morfología? Y que eso pues se va a traducir en una enfermedad, en una patología. Y bueno, detalles generales, y les quiero mostrar unas pequeñas estadísticas. De estas enfermedades no transmisibles, hemos visto, las estadísticas nos dicen que al año en todo el mundo mueren aproximadamente 41 millones de personas, que equivale el 74% de estas muertes a enfermedades no transmisibles. El 17 millones de estas ocurren entre los 30 y los 69 años. Ojo con esta información porque esto da pauta a por qué hoy en día estamos haciendo estudios de diagnóstico tan a temprana edad y no en edades mucho más productivas, porque ya la enfermedad o las afecciones no transmisibles están afectando a nuestras poblaciones jóvenes. Ocurrir en países de ingresos bajos y medios. Y bueno, México no está alejado en estas poblaciones. La enfermedad cardiovascular tiene una mortalidad de 17.9 millones de personas al año. Y la diabetes, 2 millones. Enfermedades no transmisibles que surgen o se generan por estilos de vida no saludables. Y bueno, hace casi ya 2 años, la Secretaría de Salud a nivel federal nos da un panorama. Dentro de este antecedente tenemos de Listo, creo que la tecnología no nos deja mucho.
Listo, una disculpa, pero luego la tecnología se pone un poco celosa. Les mencionaba sobre estas cuestiones de las estadísticas. Si ven, se mantienen por lo alto las cifras de incidencia de diabetes tipo 2 en población mexicana. Sin embargo, en los últimos 2 años vemos un decremento y esto se debe pues por la pandemia. Entonces vamos a ver en las siguientes gráficas este comportamiento, pero no significa que disminuyan, sino simplemente significa que los registros fallaron por pandemia, ¿ok? Y entonces les muestro estos comparativos. Aquí vemos que de cada 10 personas que son diagnosticadas con diabetes, 4 no se han diagnosticado. De cada 10 personas que tienen el diagnóstico de diabetes, 7, escúchenlo bien, 7 no tienen un control médico, no tienen un control terapéutico. Y eso nos lleva a las complicaciones que la patología nos lleva. También aquí quiero que vean que hay mucho más patología o mayor incidencia, perdón, en el grupo de mujeres más que en hombres. Eso es bien importante decirles que son esas condiciones, esos factores que no podemos cambiar. El ser hombre o mujeres de manera biológica nos condicionan a cierta adherencia a enfermedades o nos condiciona a poder desarrollar ciertas patologías. La hipertensión arterial, vemos, las cifras se mantienen por los últimos 10 años elevadas, elevadas. Y bueno, de la hipertensión que podemos visualizar, que de cada 10 personas con diagnóstico de hipertensión arterial, 5 no se han diagnosticado. Y de cada 10 personas con hipertensión arterial, 4 no tienen control. Nuevamente es alarmante cómo hay personas que no son diagnosticadas y cómo hay personas que aún siendo diagnosticadas no llevan un manejo terapéutico. Y eso nos lleva a complicaciones, complicaciones realmente considerables. En México tenemos una frase muy popular que dice, de algo me de morir. Y yo siempre les cuestiono, lo importante es que se murieran, pero no se van a morir, son patologías crónicas que te van a ir disfuncionando en varios órganos y lo que te va a llevar es a tener una mala calidad. Y sí, vas a morir, como todos vamos a morir, pero ¿en qué condiciones y en qué calidad de vida quieres morir? ¿No? Esa es la diferencia. Y la otra parte es cómo la enfermedad crónica se lleva a esas complicaciones, pero a toda la familia, no solamente afecta al enfermo, sino a la familia. Y bueno, también aquí es importante mencionar que empiezan a aparecer la enfermedad en grupos jóvenes, en jóvenes que hace 20, 30, 50 años no aparecía. Es una enfermedad que era propiamente del adulto, de los papás, de los abuelos, y hoy en día lo estamos viendo en jóvenes, jóvenes de 25, 30 años ya presente. La enfermedad isquémica del corazón sigue manteniéndose en cifras elevadas, sigue siendo la principal causa de muerte en el mundo y por supuesto que en México. Y aquí vemos que, pues, porque tienen esta condición de la enfermedad isquémica, porque existen factores de riesgo. Y se hizo un análisis en cuestión de estos factores de riesgo presentes en la población y se estima que el 70.3% de la población adulta tiene a lo menos un diagnóstico, perdón, un factor de riesgo. Es decir, tiene presión alta, tiene glicemia alta, tiene obesidad, tiene lípidos altos. Entonces, esos factores de riesgo son los que me van a condicionar a la enfermedad isquémica y por ende llevan a la muerte. Bueno, más casi el 3/4 partes de esta población o de la población mexicana tiene por lo menos un factor de riesgo. Y bueno, aunque se enferman más hombres de enfermedades isquémicas, es decir, aunque el infarto está presente más en hombres, quienes se mueren más son las mujeres.
porque el corazón de la mujer tiene una dinámica muy diferente al corazón del hombre. Y ese sería todo otro tema para presentar y para platicar. Porque incluso el diagnóstico es mucho más complejo la enfermedad isquémica en mujeres y hombres. Y bueno, por eso es que las mujeres tienen el doble riesgo de mortalidad. Y es ahí donde tenemos que valorar, soy mujer, soy latina, tengo más de cuántos años, la menopausia, etc., etc., son factores que me pueden condicionar y entonces, ¿qué tengo que hacer para mejorar esta situación o este estado de salud? La obesidad hoy en día considerada como una enfermedad no transmisible e incluso hereditaria, porque hay estudios hoy en día que nos hablan de esa cuestión genética. Y bueno, vemos un incremento progresivo por los años. Nuevamente vemos ese decremento durante la pandemia, pero no es que haya disminuido, es que no se dieron los registros correctamente. Y aquí en estos comparativos, tanto hombres y mujeres, quiero que tomen en cuenta algo muy en claro. Hay un gran aumento de obesidad en edades productivas, pero también están apareciendo la obesidad en niños recién nacidos, en menores de 1 año. Y entonces, hoy en día grandes expertos están haciendo estudios sobre la nutrición y en el embarazo y cómo afectan el desarrollo del niño, cómo afecta su adultez. Y se han encontrado asociaciones en donde la nutrición que tuvo la madre en el embarazo condiciona ciertas enfermedades al niño después de la vida intrauterina. Y entonces, yo les decía, las antecedentes heredofamiliares, no me heredaron el título mobiliario, no me heredaron la cuenta bancaria, pero sí me heredan estas condiciones que ya tengo en sobrecarga. Y bueno, entrando al tema del corazón universitario, ¿cómo es que ahora me dediqué a analizar un poco cómo está nuestra comunidad universitaria? Pues todo surgió porque en algunos kioscos de salud que hemos hecho públicos, la comunidad universitaria fue muy, muy atenta a estos llamados de la sociedad y participó mucho. Entonces nos dimos a la tarea de buscar un financiamiento que nos apoyara con algunos reactivos para poder hacer una medición de varios factores de riesgo y IDEA Guanajuato nos financió este proyecto. Y entonces nos dimos a la tarea de armar un programa de detección de riesgo cardiometabólico, en donde todo el semestre pasado anduvimos en Campus Guanajuato, en diversas divisiones, en diversos departamentos. A algunos estudiantes los llevábamos por medios de redes sociales, entre pares, y bueno, teníamos la verdad es que un buen llamado, una buena respuesta. En promedio estábamos tamizando por día, que teníamos los jueves de detecciones, en promedio unas 120, 160, hubo una división que tuvimos más de 200 tamizajes y la respuesta de la comunidad universitaria fue bastante buena, muy, pero muy buena. Y de hecho, este semestre nos han visto ya en prepa oficial, estuvimos también ya por ahí. Pero bueno, analizamos, o el día de hoy les voy a presentar un poco de los resultados de estos análisis que hicimos o de estas detecciones. Cabe mencionar que en estas detecciones a los estudiantes se les entrega un documento que denominamos semáforo de la salud. Este semáforo de la salud lleva sus valores de sus pruebas que se les hacen al momento con un referente saludable, es decir, le damos su peso y su talla, tomamos su índice de masa corporal y le mostramos una tabla referente saludable, es decir, cómo debería de estar acorde a su talla. Tomamos composición corporal, los referentes, porque tenían cierto peso, pero también cuánto porcentaje de agua, cuánto porcentaje de grasa, cuánto porcentaje de músculo, etcétera, etcétera. Entonces, todos los universitarios se llevaron este referente y podían tomar en consideración qué acciones podían hacer. También nosotros aprovechábamos para dar un poco de promoción de algunas actividades cardiosaludables. Y bueno, para presentar estos resultados tuvimos que hacer un corte, se tamizaron un poco más de 680 personas
Sin embargo, para este análisis específico, solamente consideramos primero que fueran universitarios, estudiantes universitarios, que tuvieran una edad entre 18 y 25 años. Por ende, el resto de las personas, algunas eran universitarios, sin embargo, salían de la edad de 25 años. También tamizamos a algunos profesores que nos solicitaban, también tamizamos a personal administrativo y de servicios generales, que no nos costaba y aprovechamos para colaborar y coadyuvar en la detección del riesgo. Y bueno, es que creí que se había congelado. Dentro de estos resultados son de 592 estudiantes de una edad promedio de 21.5 años. Y bueno, aquí encontramos muy parejo. La población femenina 55.4%, la población masculina 44.6%. También encontramos que 26.9% de esta población trabaja en promedio 4 horas al día aparte de estudiar. Y bueno, el 85.6% son solteros. ¿Por qué analizamos todas estas cuestiones sociales? Porque existen condicionantes sociodemográficos que también influyen con la enfermedad cardiovascular o la enfermedad cardiometabólica. Entonces, tenemos que tomar estos referentes para ver situaciones que pueden alterar desde la presión arterial o los estilos nutricionales que tienen hoy en día los universitarios. Y bueno, algunas de estas condiciones sociales que ejecutan los universitarios es, primero que nada, encontramos que el 11.8% de estos universitarios tienen ya un diagnóstico de salud de una patología crónica, ¿ok? Y de estos, el 6.4% solamente tienen un tratamiento o siguen un tratamiento terapéutico y el 83% de estos lo llevan en una institución pública. Aquí me quiero hacer un poco de puntualizar una cosa o una situación muy específica. Dentro de las enfermedades que encontramos muy presentes como diagnóstico ya establecido en los universitarios es que detectamos mucha enfermedad mental. Enfermedad mental ya diagnosticada como depresión, ansiedad, trastorno de la personalidad, entre otros, y ya tratadas. Y esto nos lleva a temas importantes. Uno, todavía existe mucho el tabú en cuestión de la enfermedad mental en nuestro país. Y hoy en día se ha clasificado tanto esta población a esta población universitaria con las etiquetas de poblaciones cristal. Y yo creo que va más allá de todos estos multifactores que conllevan una enfermedad mental. No tiene que ver solamente con la baja tolerancia o los pocos recursos de afrontamiento que tienen nuestros jóvenes, sino más bien tiene que ver con un todo. Nuevamente, vamos desde la nutrición. ¿Qué estaban consumiendo nuestros papás al momento de procrearnos? Y que hay estudios que están dando evidencia de que tiene mucha relación una patología mental hoy en día con cómo se desarrolló el embarazo de mi mamá. Otra puede ser la nutrición en mi infancia, cómo me afecta hoy en día. Y entonces, mucha de esta patología mental tiene un diagnóstico, una base biológica. Entonces, no solamente es estas cuestiones de condicionamiento social o falta de sistemas de afrontamiento o de tolerancia. Tiene que ver un todo. ¿Y aquí a qué me lleva o por qué nosotros nos interesa tanto luego ver este componente mental? Pues muy sencillo, porque está asociado con patología isquémica cardíaca. Hoy en día hemos encontrado personas con ciertos trastornos mentales, bueno, no quiero decirlo trastornos porque no lo son, sino ciertas condiciones mentales como depresión o ansiedad, y que también a la par son diagnosticados con hipertensión arterial. Tiene una relación directa con el sistema cardiovascular. Por eso es importante nosotros analizar todos estos factores sociales. También encontramos que el 65.7% de esta población practica un deporte físico, en promedio 3 horas al día, y el 32.8% de estos 65.7% lo que practican es el gimnasio, deporte o actividad de fuerza.
También vimos que el 53.5% sí hace unas actividades de hobby. Y es interesante ver porque como estuvimos en diferentes divisiones, nos dimos cuenta que hay divisiones que realmente tienen un espacio de recreación personal, es decir, no solamente física, sino ese momento para ellos de distracción, de un hobby. Y en promedio ocupaban una hora que iba desde leer hasta tocar un instrumento. Pero también encontramos en algunas divisiones como las áreas de las sociales o las áreas de la salud, que no dedican ni una sola hora para tomar estos hobbies. Y entonces nos lleva, en cuestión específicamente del área de la salud, las personas o los profesionales que nos van a cuidar no se están cuidando ahora. Y entonces, ¿cómo vamos a tener a nuestros profesionales, no? O realmente vamos a tener un recurso que nos cuide, porque muy probablemente ellos tampoco se están cuidando y entonces es un foco de alerta para ver cómo tenemos que nosotros docentes desde las áreas de la salud, cómo vamos a cuidar a nuestros estudiantes, aquellos estudiantes que en un futuro van a ser profesionales y que van a cuidar a otros. También analizamos el sueño y nos encontramos que el 51.4% tienen o perciben una calidad de sueño regular. En promedio duermen 6 horas y ellos es luego un poco de diversión o es divertido escuchar luego a mis estudiantes cuando me dicen, es que maestra, yo no sé cómo le hace usted para hacer todo lo que hace. Cuando yo me estoy levantando, usted ya fue a correr, ya desayunó, ya hizo su habitación, etcétera, etcétera. Y entonces les digo, todo es cuestión de organizar su agenda, su día a día. Y le digo, y ustedes deben de dormir 8 horas, mínimo 7 horas diarios, y se lo tienen que exigir. Y entonces me dicen, no, es que en promedio yo ando durmiendo 3, 4 horas, y si es momento de exámenes menos, etcétera, etcétera. Pero mucho tiene que ver cómo organizan sus tiempos, mucho tiene que ver cómo establecen sus 24 horas al día. Y que también no tienen esa parte de dejar un poco el teléfono, porque sabemos perfectamente que en cuanto entramos a Facebook, a TikTok, a Instagram, decimos, nomás voy a ver un poquito, 5 minutos y se nos va una hora. Y esa parte tenemos que irla dejando un poco. Y bueno, y también algo que analizamos o que vimos fue este consumo de tabaco. El consumo de tabaco es uno de los factores que llevan a la enfermedad isquémica a presentarse, es uno de los principales factores de riesgo, propiamente que se da mucho en la población joven. Y aunque vemos una cifra de 24.2% de consumo en esta población, estamos hablando de un 4% de la población medida que consume tabaco. Y consume tabaco en promedio 3 veces a la semana, cada tercer día. Y en promedio consume 5 cigarrillos en cada toma. Entonces, no es tan a la ligera decir, ay, solamente es el 24.2% de los que consumen tabaco. La verdad es que lo consumen muchas personas. Y de esto, por ejemplo, los comportamientos son bien diferentes de una división a otra. A veces no quiero hacer como esta marcación en divisiones porque pareciera que estoy balconeando, pero son importantes considerarlas porque eso nos va a permitir qué intervenciones tenemos que establecer en cada división o en cada departamento para poder colaborar o coadyuvar con la intención de mejorar de estos jóvenes, ¿no? El tabaco es uno de los problemas principales para muchas enfermedades, entre ellas, pues, las cardíacas. Sobre ya los resultados obtenidos, el índice de masa corporal, bueno, encontramos población con bajo peso. Ustedes pueden decir, ¿cómo puede ser posible en pleno siglo XXI tener bajo peso? Seguimos teniendo problemas nutricionales, no solamente por un exceso de consumo, sino por un déficit de consumo. 3.9% de la población, pues, presentó datos de bajo peso. Aunque el peso normal
o saludable lo presentó 60.3%, tenemos cifras importantes, críticas que trabajar. Tenemos 26% con sobrepeso, 7.3 con obesidad grado 1, 1.9 con obesidad grado 2 y 0.7 con obesidad mórbida. O sea, tenemos casi 40% de la población con problemas de peso, tanto por exceso como por déficit. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿Ok? Eso es importante. Para esta presentación aún nos falta, bueno, a mí me falta, a mi equipo, trabajar muchos análisis de variables. Voy a mostrar ahorita cuestiones meramente descriptivas y una de esos análisis de las variables que nos falta es la composición corporal. Aparte del peso y la talla, nosotros medíamos la composición corporal en básculas especiales, donde vemos la cantidad de agua, de músculo, de grasa visceral, de porcentaje de grasa corporal, porque muchas veces podemos tener, de acuerdo al IMC, un sobrepeso u obesidad, pero en cuestión de composición corporal, tengo ese peso porque es músculo y no es grasa, ¿ok? Pero quería de todos modos mostrar un poco referente cómo está, que es el mínimo el que pueda modificarse acorde a la composición corporal, pero quería aclarar este punto. También medimos el índice cintura-cadera. Aquí encontramos que estas cifras las pongo en rojo porque este es un indicador de riesgo cardíaco, específicamente coronario. Y a mayor el índice cintura-cadera, tanto en hombres o mujeres, que va acorde a género, a sexo, tiene que ver el riesgo que pueda desarrollar una enfermedad coronaria a 5 o 10 años. Entonces encontramos que en los hombres, 11.8% de esta población tiene un índice de cintura-cadera elevado a lo saludable y en las mujeres el 32.2%. Entonces empezamos a ver que probablemente pues ahí está ubicada la grasa visceral y que eso nos conlleva a tener o inferir un daño endotelial en los vasos coronarios por un exceso de placas de ateroma. Y bueno, se midió la presión arterial. Dentro de la presión arterial, la verdad es que sí hubo divisiones donde encontramos cifras altas. Encontramos en general o en total 8.9% de la población presenta diastólicas elevadas, teniendo ya un grado de hipertensión arterial diastólica en grado 1 o grado 2. En nuestra área existe una presión normal o que debe ser óptima, que es el menor a 120-80 milímetros de mercurio. 120 es la presión sistólica, 80 es la presión diastólica. Aquí que nosotros nos enfocamos a esta presión diastólica es porque nos indica en el momento la presión con la que las coronarias se perfunden. Nuestro corazón se tiene que nutrir de sangre oxigenada y se da en el momento de la diástole, en el ciclo cardíaco. Perdón si hablo luego muchos términos muy técnicos, pero me gusta ser como muy clara para explicarles de qué se trata. Y en esta cuestión de la diástole es cuando pues la sangre que nutre al corazón llega a través de las coronarias. Pero al estar muy elevada esta presión, disminuye el flujo que llega a nuestro corazón y por ende, pues no tenemos suficiente oxígeno. Y entonces, fisiológicamente, al tener esta alteración, voy a tener en cierto tiempo, pues zonas de isquemia y eso se traduce como infarto. Entonces, una persona que no controla una presión arterial y se mantiene con cifras elevadas, en automático va a tener zonas de isquemia de infartos. Glicemia capilar, bueno, dentro de esta encontramos que 11.5% de la población medida presentó cifras fronterizas, es decir, tomábamos cifras tanto en ayuno como postprandiales. En ayuno tiene que ser entre 70 y 100 miligramos por decilitro, y entonces encontrábamos universitarios con cifras de 100, 99, 95, cifras fronterizas.
Y en el 0.3% cifras altas. Hay quienes, tengo un caso muy particular, ¿no? Luego en casa le dices a tu familia cómo saliste de glucosa en la mañana, tu glicemia capilar, y te dicen, bien, ahora saqué nomás 105, y tú te quedas, no, pues lo ideal es que sean menor a 100, es decir, tu meta, tu cifra meta debería de ser un 90, un 80. Pero luego la gente te dice, pero yo tengo diabetes, entonces estoy bien, ¿no? Lo normal es lo normal, tengas o no tengas la condición de la enfermedad, ¿ok? Eso es bien tener en cuenta. Pero bueno, aquí 11.7 presentan cifras fronterizas y aquí sería cuestión de dar seguimiento y ver cómo se comportan esas glucosas en el tiempo. También hicimos una medición para ver el riesgo de desarrollar diabetes en los siguientes de 5 a 10 años. Lo hicimos a través de un instrumento que se llama escala de Findrich. La escala de Findrich lo que nos muestra es el riesgo de desarrollar a través de algunos cuestionamientos en factores de riesgo que presenta la gente. Estos factores de riesgo son muy sencillos. Nosotros les preguntamos desde, vemos la edad, vemos el sexo, vemos si hace actividad física, vemos los antecedentes familiares, vemos qué tipo de alimentación tiene, vemos si tiene, ha tenido glicemias altas o si toma algún medicamento para la presión arterial. Y todas esas preguntas nos llevan a una sumatoria que nos establece el riesgo. En la presentación no se alcanza a visualizar, pero con bajo riesgo se presentó el 74.5%. Ligeramente bajo, es decir, ya hay una condicionante que se pueda desarrollar la enfermedad, 21.6%, moderado 3% y alto 0.9%. Hay gente que puede decir, pero salió poquito, o sea, una cuarta parte salió ya con un riesgo ligeramente bajo a moderado o alto. ¿Esto qué nos indica? Si esta es una escala para medir el riesgo en 10 años y ahorita los chicos tienen 23, entonces significa que a los 33 existe la probabilidad de tener diabetes. Entonces, no es tan sencillo. La verdad es que es alarmante y preocupante y lo vimos con las estadísticas que nos mostraban a nivel federal, ¿no? Al cierre del 21, vimos que empezamos a ver incidencia de diabetes tipo 2 en poblaciones ya jóvenes, de 30 o menos de 30 años. Entonces, por eso es que también quisimos hacer esta medición del riesgo. Y también otra cosa bien interesante, el riesgo se elevaba, uno, por antecedentes familiares, porque tengo papás y tengo abuelos o tengo hermanos con la enfermedad, y dos, porque no como saludable o porque no estoy haciendo ejercicio. Y entonces vemos nuevamente la carga genética que tenemos, todos esos condicionantes ambientales que no hacemos o no modificamos nuestros estilos a estilos de vida más saludables, cómo nos van a preparar en 10 años a tener una condición de vida, que es diabetes tipo 2. Y bueno, medimos también los lípidos y vemos que dentro de lo deseable, la mayoría se comportó. Entre colesterol, solamente el 2.1 lo presentó alto, LDL, que es dentro del colesterol tenemos el colesterol bueno, que es el HDL, y el colesterol malo, que es el LDL. En el malo encontramos solamente 16.5% de gente con colesterol de LDL muy alto. Triglicéridos, 26.7 lo encontramos con cifras altas. Y en el HDL, lo ideal encontrar un HDL es por encima de 50 o 60 miligramos por decilitro, ya sea hombre o mujer. Y encontramos que deseable, escúchenlo bien, deseable solamente el 20.6. 79.4% de esta población no tiene un HDL deseable. Escúchenlo bien, no lo tiene. ¿Y cómo podemos impactar con eso? Con nuestra nutrición. Vemos triglicéridos elevados, es la nutrición. Estamos consumiendo demasiados carbohidratos y no estamos consumiendo grasas saludables, proteínas y demás que nos pueden ayudar. Todos los departamentos, todas las divisiones y todos los campus cuentan con un sistema de salud para estudiantes.
cuentan con unidades de salud. Y es importante recordarles a la comunidad universitaria que dentro de estos equipos de salud también contamos con nutriólogos. Entonces, a veces no podemos saber qué tendrá más proteínas si no puedo comer carne. Pues a lo mejor unas almendras, pero pues están caras las almendras. ¿Qué otra cosa podría consumir? O si quisiera un colesterol bueno y no tengo para comprar salmón, ¿qué otra cosa podría consumir? Yo creo que esa parte, el equipo de salud que tenemos dentro de la universidad nos puede ayudar. A veces solamente es desconocimiento, pero también a veces es esa apatía que tenemos para nosotros hacer cambios. Porque el darnos cuenta que hay algo malo entre nosotros o una situación, implica que al yo detectarlo tenga que cambiar y el cambiar cuesta y por eso mucha gente no lo hace, ¿ok? Pero es importante mencionar que el problema que estamos viendo en el perfil de lípidos de esta población es un aumento de triglicéridos y un descenso en colesterol bueno, HDL. Quería aclarar esto porque ahorita que veamos los riesgos coronarios, nos vamos a dar cuenta por qué se elevan los riesgos, ¿ok? Y bueno, nosotros al final para ver cómo está nuestro corazón universitario y ver si va a estar saludable o no tan saludable, qué tengo que hacer ahora, hacemos unas cuestiones aritméticas en donde expertos han establecido la medición del riesgo coronario, en donde se puede presentar una afección en 10 años. Y entonces, expertos en esta área determinamos los índices Castelli 1, Castelli 2, y nos indica que hacemos la relación colesterol HDL, colesterol total con el colesterol bueno, y nos da un riesgo. Y encontramos que el 45% de esta población tiene un riesgo alto. Esta imagen me gusta porque aquí vemos el LDL, que es el malo, y el HDL, que es el bueno, el angelito. ¿Qué hace el HDL? De manera muy sencilla, el HDL son estos trabajadores que vemos que toman la placa de ateroma, la grasa que están en los vasos coronarios o en cualquier vaso sanguíneo, y se la lleva para utilizarla para que no obstruya el flujo sanguíneo. Y el LDL es el otro trabajador que dice, no, yo aquí la voy a dejar. Se ve más bonita aquí que llevarla hasta fondo, ¿no? Y entonces, ese es el riesgo, que yo tenga que obstruir un vaso y que se disminuya el flujo y por ende nos lleve a un infarto, a una isquemia. Castelli 2 encontramos que el 23.8% presenta un riesgo alto en Castelli 2 porque aquí hacemos la medición con HDL y LDL. Y nuevamente vemos un riesgo alto. Y también medimos el índice triglicéridos HDL y la relación era que el 74.2% de la población universitaria tiene alto riesgo. ¿Qué significa todo esto? Bueno, que en 10 años, en promedio, el 30% va a tener un infarto. En 10 años significa que en promedio el 45% puede tener una oclusión de nuestros vasos sanguíneos. Significa que el 74.2% de esta población en 10 años pues podría morir por una afección cardíaca. Y entonces nos ponemos a pensar, o sea, no es tan alejado 10 años. Nuestros jóvenes a lo mucho tenían 25 años, de 18 a 25 años. En 10 años, si no hacen un cambio en su estilo de vida, se pueden desarrollar estas afecciones. Y entonces nos preguntamos, pues, ¿qué podemos hacer, Tere? Ya estamos aquí, tú siempre que vienes a platicar nos asustas y nos terminas con cifras terroríficas y qué vamos a hacer. Cuando hacemos los tamizajes es muy, muy, muy padre y muy satisfactorio porque el equipo de enfermería que trabaja conmigo, que son mis estudiantes, se capacitan previa a eso. Yo les hago su primer
les hago su primer tamizaje a ellos y entonces, permítame, la tecnología y no... Entonces, pues así el asunto. Les hago su tamizaje a los estudiantes, se dan un checklist y dicen, ¿cómo es que estamos así? Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Hacer esos ajustes, hacemos búsqueda de información de cuál es la intervención más adecuada para hacer modificaciones y modificar y cambiar estos hábitos no saludables por saludables. Y entonces nos percatamos y qué mejor manera de que hagan promoción de la salud los mismos jóvenes a los jóvenes. Y entonces, ¿qué hicimos o qué tenemos que hacer? La primera cosa que tenemos que hacer es muy sencilla, actividad física. Tenemos que movernos, tenemos que activarnos. Un ser vivo movible o una molécula movible es un ser, está viva, ¿no? Nos indica que hay vida. Entonces, la actividad física que tiene que ser de intensa a moderada, porque también he hecho tamizajes con amas de hogar y me dicen, no, maestra, pues es que yo hago mucho trabajo, yo lavo todos los días, barro, plancho, voy a la escuela por los niños, regreso, hago la comida. No, eso no cuenta. A menos que cuando vaya usted por la escuela de los niños, ocupe mínimo 30 minutos en caminata sin que se detenga para platicar con la comadre. Si usted se detuvo, pues no cuenta. Una caminata constante y que no tenga pausas. Eso sí podría considerarse como una actividad física. O que usted ponga 30 minutos música y esos 30 minutos baile sin parar. Eso lo podríamos considerar. De ahí en más, no. Entonces, ¿qué va de intensidad moderada vigorosa? Fútbol, básquetbol, voleibol, tenis, golf, nadar, incluso la actividad que no requiere mucha movilidad, pero que te lleva a tener una intensidad, ya han encontrado como yoga, pilates, esta parte de respuesta muy buena. Y que a la par, pues mejora esta cuestión anímica y disminuye cifras de tensión arterial increíblemente bien. Lo ideal, 150 minutos por semana, 30 minutos todos los días. ¿Qué otra cosa? El consumo de sal. El consumo de sal por día es muy sencillo. La cucharita chiquita, la cafetera o la del azúcar, estos son 5 gramos. Es el azúcar que usted puede consumir en todo un día. El azúcar de ahí le va a agarrar para su sopita, de ahí le va a agarrar para su carne, de ahí le va a agarrar para su ensalada, de ahí le va a agarrar para todo lo que consuma. Siempre les digo, hagan esta prueba. Lleguen a su casa y cuando hagan una reunión o algo y quiten los saleros. Y ahí se van a dar cuenta quién es el que consume más sal. El que antes de que le sirvan la comida va a decir, oigan, ¿y el salero? Hagan esa prueba. Muchos otros restaurantes de otros países lo que implementaron fue quitar los saleros de las mesas para evitar un consumo excesivo de sal. Entonces, los mexicanos, digo, yo tengo amigos muy queridos que todavía ni les sirven la comida y ya están peleando la sal, o todavía no prueban la comida y ya le están poniendo la sal. Entonces, aguas con eso. Y siempre que vean a un profesional de la salud haciendo estas detecciones de riesgo, tamizajes o estas valoraciones, acudan. Muchas de estas enfermedades son silenciosas, como la hipertensión arterial, que no sientes ninguna presencia de la enfermedad hasta que tienes una complicación, llámese un infarto cerebral, un infarto coronario, una tromboembolia pulmonar, una falla renal. Entonces ya va a ser muy tarde para recuperar esos órganos importantes. Entonces, ya hoy en día debemos de tener cosas básicas en nuestra casa, es decir, un glucómetro, un baumanómetro, un sensor de oxígeno, es decir, un oxímetro, un termómetro y creo que por el momento es todo. Y eso deberíamos de tenerlos todos. Y periódicamente checarnos la glucosa, checarnos la presión y nos vamos a dar cuenta cómo estamos. Entonces, la valoración es de salud y siempre que vean el logo de la OG y que estemos en espacios públicos, porque nos van a seguir viendo. De hecho, el 11 de noviembre tenemos colaboración con la Asociación Mexicana de Diabetes, capítulo Santa Fe de Guanajuato, haciendo detecciones de glucosa y de presión en plazas públicas en toda la ciudad
Y bueno, cuando vean esto, acudan, son completamente gratuitos. Nosotros como investigadores nos encargamos de todos los consumibles muchas veces para poder determinar a tiempo y de manera precoz su estado de salud. Y bueno, su trabajo es cuidar su corazón. Su trabajo es que puede haber vida sin cerebro, sí, sí, el cuerpo sigue vivo, aunque no hay un cerebro vivo, pero no puede haber un cuerpo vivo sin un corazón vivo. Y entonces la única manera es cuida lo que comes y actívate. Eso te va a llevar a estar en mejores condiciones de salud y que en 10 años te sigamos viendo tan activo y funcional como ahorita. Entonces, eso es lo que encontramos en nuestros universitarios y este es un enfoque muy rápido del corazón universitario. Quiero agradecer por permitirme dar estos resultados y un poco del espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su charla. Y ahora sí que a cuidarse todo el mundo. Así es. Tenemos por aquí unas preguntas que le voy a hacer para que nos pueda contestar, por favor. La primera, ¿cuáles son las enfermedades cardiometabólicas que predominan en la población mexicana? Cardiometabólicas, diabetes tipo 2 es una enfermedad metabólica y la vamos a tener por mucho tiempo. Simplemente el ser latinos, ser mexicanos es un condicionante genético y nuestros estilos de vida, ¿no? Y hacemos el Guadalupe Reyes y ya estamos planeando comer y comer y comer y entonces no limitamos. Diabetes tipo 2, hipertensión arterial. La hipertensión arterial hoy en día se ha visto muy asociada por todas estas cuestiones de salud mental, cuestiones con ansiedad asociados con hipertensión. Es un reflejo de estos afrontamientos que no hacemos adecuadamente. Entonces es lo que vamos a encontrar. Y que al final lo que vemos es la alta incidencia en infartos, porque es la parte culminante de estas enfermedades. Bien. Nos llega aquí una pregunta de Nadia. ¿Qué recomendaciones les daría a los papás de los universitarios? Es cambiar todo un chip, es bien complejo. Yo fui universitaria y cuando estaba en ese entonces siempre andaba cuidando que el peso, que el ejercicio. Y entonces bajabas un poco de peso y mi mamá siempre me decía, ay, hija, pero es que tú estabas tan bonita, así gordita, ahora te estás poniendo flaca y fea. Entonces te quedas, ¿cómo esa parte cultural te impacta, no? Es más difícil cambiarlo en los papás. Yo creo que tenemos un alto trabajo. Yo a veces les digo, ellos ya están más cerca del bien que del mal. A mejor cambiemos nosotros en la actualidad. Pero, ¿qué podemos hacer? El cambio personal. Si yo empiezo a cambiar conductas y empiezo a mejorar mi estado de salud, los papás van a mejorar. ¿Qué también podemos hacer? Yo creo que cuando hacemos esas detecciones de riesgo en ellos mismos, en los papás, y les decimos, tú ya estás en cierta edad, con ciertas condiciones, ¿hacia dónde quieres vivir tu vejez? Ahora, ¿qué es lo que viene para tus hijos? Y lo vemos mucho en los chicos que son que no son de la ciudad. Es que no me gusta decir el término foráneo, pero que no viven con sus papás aquí en donde estudian y que cuando van a casa el papá y los papás les dan de comer y luego les dan un montón de comida para llevar y come, come, come porque pues yo no veo si comes en la semana. Es parte de esa dinámica, pero es complejo porque es muy cultural, muy, pero muy cultural. Muy bien. Alfred Larmo nos dice, hola doctora, excelente ponencia, felicidades. Tengo una pregunta. ¿Existen diferencias significativas en la atención de enfermedades cardíacas entre hombres y mujeres? Sí, sí existe. Tendría que dar toda otra ponencia para hablar del corazón, específicamente de la mujer y cómo es que estas patologías se dan propiamente en ese género. En este estudio, si se dieron cuenta, hablé solamente de datos descriptivos. No hice algunas asociaciones de variables porque son muchas variables. De hecho, aún no terminamos de analizar todo este estudio y yo ya inicié colecta de otras poblaciones. Sí existen diferencias significativas. Sí nos hemos dado cuenta, aunque no hemos completado las corridas de los análisis de las variables,
que el simple hecho, por ejemplo, de no dormir adecuadamente eleva el riesgo coronario. Okay. ¿Qué determinantes condicionan al desarrollo de las enfermedades cardiometabólicas? ¿Qué condicionantes? Pues tenemos condicionantes biológicas, que pueden ser hereditarias, algo ya genético, autoinmunitarias, también podemos tenerlas. Por ejemplo, hay patologías autoinmunitarias que hacen alteración en el manejo de la glucosa, alterando la producción de insulina en el páncreas, y eso pues nos conlleva a una diabetes. Y a la par, pues la diabetes nos conlleva a un daño endotelial de los vasos coronarios que se va a derivar en una afección cardíaca. Muy bien. Por último, ¿qué acciones se pueden emprender para prevenir el desarrollo de estas enfermedades y sus complicaciones? La Universidad de Guanajuato tiene un gran reto. Primero que nada, nos hemos enfocado tanto a la cuestión de los componentes educativos a las UDAS que hemos dejado de un lado la cuestión física. Yo creo que si implementáramos una hora de actividad física obligatoria a todos los programas educativos en toda la universidad, tendríamos o cambiaríamos esa visión de la salud y la condición de la salud de las personas. En promedio yo doy una UDA donde puedo tener clases desde 3 a 5 horas, así de terrorífica. Luego son mis UDAs, pobrecitos de mis estudiantes. Y yo les he dicho que ya les voy a meter una pauta a la salud educativa, en donde los voy a bajar ahí en Orialta a las canchas a trotar unos 20 minutos cada vez que tengamos clase. Tenemos que hacer esas actividades. Hay grupos deportivos en la universidad, sin embargo, pues son muy selectivos, es decir, tengo que tener como cierta competencia o cierta condición. Nivel. Yo, un simple humano, un simple mortal universitario, que una vuelta a la cancha voy a necesitar oxígeno, ¿qué otras cosas puedo hacer? Aunque tenemos varios espacios, los espacios son reducidos, los espacios son limitados a horarios, a temporalidades. Por ejemplo, se acaban las clases, se terminan estos horarios de las actividades deportivas, aunque incluso nosotros como docentes o administrativos seguimos trabajando, ya las áreas deportivas están cerradas y entonces quedas, y todavía me falta mes y medio. Igual los universitarios, de hecho Nieto Piña extendió su horario, empieza ya desde las 6 de la mañana, excelente, pero también nos hace falta más instructores, porque muchas veces los que no nos acercamos al área de deportes es porque si me lesiono y si hago mal esto y si no más hago perder mi tiempo y me hago bien las cosas, tener quien te esté asesorando y esa parte. La otra es, tenemos unidades de salud muy buenas, pero nos estamos encajonando a un primer nivel de atención. Yo recuerdo cuando era estudiante que nuestras unidades de salud tenían un mayor impacto en la comunidad universitaria. ¿Cómo? No solamente dábamos atención de primer nivel, sino hasta una intervención mucho más profunda, en donde podíamos tener al estudiante que se sentía mal ahí en observación, podíamos canalizarlo, administrar los medicamentos IV. Hoy en día no sé por qué no se hace, incluso la norma 019 nos permite hasta administrar medicamentos o recetar fármacos a las personas, porque somos ya profesionales de la salud. Aquí la cuestión es que, si tú recuerdas, Manuel, en las películas de antaño o lo que nos platican nuestros abuelos es que en nuestras sociedades había ciertas autoridades de ley y no era la policía, sino era el sacerdote, el maestro, el médico o la enfermera. ¿A qué voy? Si yo tengo una mayor presencia con los estudiantes, realmente intervengo con ellos, los atiendo, los cuido, les doy una solución a su problemática de salud, ellos van a tener mucho más contacto conmigo y por ende yo voy a tener mayor influencia con ellos. Eso es importante y yo creo que son de los retos que tenemos dentro de la universidad. Espacios físicos y mejorar nuestra atención en las unidades de salud, porque ya tenemos ahí al profesional, tenemos al psicólogo, al nutriólogo, al activador físico, a la enfermera, y entonces, ¿por qué no realmente hacemos una intervención más directa y dejamos de esa parte del primer nivel de atención
que a nivel federal no nos ha funcionado, que es dar pláticas, no nos funciona. A mí me funciona más que llegues, me hagas pruebas, me examines y me digas, esto es lo que tienes. Sí. Y tú vas a decidir si quieres seguir así o, chiquito, te veo en Tepetapa 20, que para los que no son de Guanajuato, Tepetapa 20 es el panteón municipal, ¿no? Entonces, porque hacia allá vamos. Entonces, tenemos que cambiar toda esta idea de la cultura. La otra cuestión es, si es una universidad, sí somos muchos de la vieja escuela de, pues es mi UDA y mi UDA vale 10 créditos, entonces aquí lo que se haga todo el día es mi materia. No, o sea, a veces enseñamos más a los estudiantes con cuestiones de vida que con lo que vienen los libros. Es decir, yo soy enfermera de formación, enfermera cardiovascular, soy activa en un hospital clínico los fines de semana y días festivos. Soy docente, jamás pensé que iba a ser docente, jamás pensé que iba a ser investigadora. Yo me he visto toda mi vida en un hospital y ahora estoy con los estudiantes. En un hospital, mi sujeto de cuidado es el paciente y su familia, pero en las aulas de la universidad, mi sujeto de cuidado es mi estudiante. Y entonces a mi estudiante le digo, esto es muy sencillo, ¿qué tienes que hacer hoy? Tienes que dormir 7 horas, tienes que comer comidas, tienes que tomarte 1 o 2 horas al día para ti. Eso implica hacer ejercicio, eso implica ir a echar chisme con tu amiga y tomarte un café, eso implica esas actividades. Tienes que tener más número de redes sociales, es decir, tus redes sociales no es que tengas Instagram o Facebook o TikTok, no. Tus redes sociales es que te hagas amigos de los de ingeniería civil, te hagas amigos de los de minas, te hagas amigos de los de derecho, para que tengas grupos ampliados y no te cierres solamente a nuestra comunidad de la salud. Eso es lo que tienen que hacer, porque si no, eso te lleva a esa parte. Entonces, una cuarta parte del tiempo de mi UDA me dedico a esas condicionantes de vida que mis estudiantes tienen que cambiar para que estén bien, porque ellos son los que nos van a cuidar a nosotros en un futuro, y si no están bien, qué terror, ¿no? Sí, claro. Así es. Muy bien, doctora. Pues sí. ¿Algún comentario final? Saludo que nos quiera dejar. Te iba a decir un chiste de un cantante mexicano, ¿no? Que siempre saluda. Que grabe. No, muchísimas gracias por dejarme hablar un poco de lo que hicimos el semestre pasado en Campus Guanajuato. La gente ya me ubica, sabe que me dedico a los tamizajes, a los cribados públicos, y bueno, no van a seguir sabiendo de mí. Ahorita quise un poco analizar lo que pasa con nuestros universitarios, que es alarmante en cierto grado, porque las diferencias de condiciones de una división a otra es interesante, pero el riesgo sigue siendo el mismo, porque en unas condiciones fuman más, o en unas divisiones, o en otras divisiones no hacen ejercicio, o en otras divisiones ya encontramos cifras de tensión arterial, y eso va para las divisiones de Derecho y Ciencias Políticas, porque es muy común encontrar cifras de tensión arterial en esas comunidades. Está complicado. Sí. Pues bueno, doctora, por parte del programa Ciencias Cultura, le agradecemos su participación y esperemos por aquí verla pronto con otra interesante charla como esta. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.